No sé si tengan que comentar un poco el volumen, pero yo no lo escucho. ¿Está prendido? Ah, ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto. Esperemos que este micrófono sirva todo el tiempo, toda la clase, ¿verdad? Sí. Bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros. Estamos aquí presentes, listos para aprender más de su palabra, de su carácter, de su persona, de la teología propia. El hermano Alonso ya juró por esta clase, este estudio, así es que vamos a dar comienzo a lo que hemos estado estudiando en la doctrina, en la escuela dominical. Hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia, lo que también es conocido como el chulo. Empezamos hablando de la depravación total del hombre, en la cual concluimos que el hombre está destituido de la gloria de Dios por su pecado. Salud. Salud. Concluimos que el hombre no puede ni quiere estar con Dios porque ama su pecado, ama su forma de vida y quiere ser el arquitecto de su vida y no quiere a Dios como el dueño de su vida, el capitán de su existencia. Concluimos que tiene una ceguera espiritual, una ignorancia espiritual, odio hacia la luz, hacia la verdad, hacia Cristo. Está en rebeldía contra Dios, muerto espiritualmente. Tiene una inhabilidad que no puede ver el reino de los cielos, no puede oír la palabra de Dios, no puede creer en Dios, no puede amar a Dios, y todo esto por culpa de su mismo pecado. Concluimos que no podemos culpar a Dios por la inhabilidad en la cual está el ser humano, sino es por su propia pecaminosidad. El hombre está en esclavitud al pecado, ¿verdad? Dijimos que el hombre está sujeto a los deseos de Satanás. Eso fue la primera clase que habla acerca de la depravación total del hombre. En la segunda clase, que no hemos terminado y con la ayuda de Dios vamos a terminar el día de hoy, empezamos a estudiar lo que es la elección incondicional de Dios para con el hombre. Dijimos que esta elección es hermosa, es un acto amoroso y bondadoso y misericordioso de Dios. Cuando hablamos de la elección incondicional, no estamos hablando de algo justo que Dios haya hecho, sino más bien misericordioso y lleno de amor, bondad y gracia. Concluimos que si habláramos de justicia con Dios, entonces nos fuera mal a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Entonces la elección es incondicional. ¿Quién puede decir qué quiere decir que sea incondicional? La elección de Dios. ¿Quién puede resumir nada más en una o dos palabras qué quiere decir el hecho de que Dios incondicionalmente eligió a muchísimas personas? Tenemos la noción bíblica, pero tenemos que verlo en una forma relativa, porque la palabra de Dios sí enseña que son muchos los llamados y pocos los elegidos, o pocos los escogidos. Pero cuando escudriñamos la palabra vamos a dar cuenta que esos pocos no son unos cuantos, unos 10 o 15 escogidos, ¿verdad? Sino que son miles y miles y millones, de tal forma que Juan dice que miró el número de los escogidos y no podía contarlos de tantos que eran, ¿verdad? Entonces, relativamente hablando, sí son pocos a comparación de los que se pierden, pero eso no quiere decir que son un puñado de gente, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede decir qué quiere decir que Dios haya elegido incondicionalmente?
significa que... adelante, hermanita. Bueno, sin importar las fallas o que no se cumplan las condiciones adecuadas o propicias para algún efecto. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra persona? María. Se refiere que no depende de nada de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que Dios escoge a un grupo de personas por pura misericordia. Exacto. Esto es opuesto al pensamiento que Dios tuvo que ver en los pasillos del tiempo, a ver quién iba a elegirlo a él, ¿verdad? O a ver quién se iba a portar bien para entonces elegir a esa persona, sino que su elección fue soberana, fue independiente, porque sabemos que Dios es independiente y tiene aceidad. Y esto quiere decir que Dios, todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa, habla y dice y hace es por el puro afecto de su voluntad. Miramos que la palabra puro quiere decir 100% de algo, ¿no? Si algo tiene 1% o 0.009, 1% de algo, entonces ya no es puro. Y la palabra de Dios nos dice que fue por el puro afecto de su voluntad. ¿Alguien tiene una mano? Sí, no recuerdo si fue Martín Lutero o algún otro teólogo así de los grandes, pero una vez escuché que decía como, qué bueno que Dios me escogió antes de que pecara, porque si no, no me hubiera escogido. Y estaba meditando en eso y esa es elección condicional. Eso es Dios escogiendo a alguien porque no se ha portado mal contra mí. Pero el concepto de la elección incondicional es que no hubo algo en nosotros que incentivara a Dios a escogernos más allá de su propia decisión misericordiosa y de gracia de otorgarnos salvación. O sea, no había una cualidad tal vez que dijo, esto me agrada, esta persona es muy inteligente, o es muy santo, o es muy nada de eso. Simplemente en su soberanía decidió escogernos incondicionalmente, sin condiciones, sin motivaciones de nosotros mismos, por decirlo de cierta manera. Pues, atendiendo a tal cual está la expresión, ¿verdad? Elección incondicional significa que no hay una condición que mueva a Dios para escoger a una persona. Así es. Una sí. pregunta, ¿qué es aceidad? Aceidad quiere decir, está hablando de la independencia de Dios. Que Dios... ¿Con H, perdón? ¿Con No, H? no, Sin H. aceidad. Quiere decir que Dios es y no necesita a nadie ni a nada para ser completo, perfecto, feliz, contento. Se refiere a soberanía. ¿O no? Se refiere a la existencia de Dios. Okay. O sea, Que Dios no necesita nada para existir. Nosotros existimos porque Dios nos creó. Nosotros dependemos de muchas cosas para vivir. Gracias. El oxígeno, el agua, muchas cosas, ¿verdad? Bien. Dios no necesita de nada ni de nadie Muy bien. para existir, para ser, ni para ser feliz y completo, ¿verdad? Ok, gracias. Okay. Entonces sí, como remarcaba David y el pastor, la elección de Dios es incondicional, no hay ninguna condición. A veces pensamos que Dios inclusive tuvo que mirar nuestra maldad para elegirnos, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Dios esperó a que pecáramos para escogernos, porque la palabra de Dios enseña que en cuanto a Jacob, Jacob y Esaú, dice, no habían aún nacido, no habían aún hecho ni bien ni mal, ¿verdad? Para que la elección de Dios. O sea que a veces pensamos que es que Dios pues hizo un plan, el hombre falló y como miró que falló, entonces los eligió. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la elección de Dios es totalmente incondicional. O sea, Dios escogió a un grupo de personas no porque conocía que iban a pecar, sino porque les amó. Según Efesios, ¿no? Lo que leímos, según nos escogió en amor, habiéndonos predestinado. O sea, no habían hecho ni aún ni bien ni mal. ¿No?
Entonces, en ese sentido, la elección de Dios es incondicional. Vic, Sí. perdón, un comentario rápido. En Primera de Pedro 1:2 dice que fuimos elegidos para obedecer. No dice que fuimos elegidos debido a que Él vio que íbamos a obedecer. Sí, Fuimos elegidos para obedecer. exacto. Es como lo que dijimos en esa clase que hablamos. No caso que el Señor mirara a través del pasillo del tiempo para ver quién lo iba a elegir o quién iba a tener fe, pues Él se iba a quedar viendo por toda la eternidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si sabemos por la palabra de Dios que la fe es un don, la fe es un regalo, ¿verdad? Y si Dios no te lo da, no puedes tenerlo, ¿verdad? Entonces Él se esperaría toda la eternidad así, mirando a ver quién va a tener fe, pero ¿cómo lo van a tener si Dios no se los ha dado? Para que ellos puedan tener este regalo que se llama fe, primero Dios tiene que dárselos, y luego ahora sí, ellos tienen fe. Bueno, a través de la palabra de Dios miramos con muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que el modo de operación de Dios es ese, elegir a las personas, ¿verdad? Lo miramos desde Deuteronomio, cuando el Señor dice que eligió a un pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido. Miramos varios versículos, ¿no? Del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Siempre cuando predicamos, enseñamos o proclamamos la palabra de Dios, debemos siempre apoyar nuestras ideas, bueno, no nuestras ideas, sino más bien revelar lo que está en las Escrituras, pero siempre apoyar lo que estamos diciendo, enseñando y predicando con el texto bíblico. Y por eso es bien importante que con muchos versículos bíblicos demos ejemplos y saturemos pues el mensaje del Evangelio, el mensaje de la predicación con muchos versículos bíblicos. Después de que vimos una lección acerca de esta doctrina, pasamos a lo que eran las preguntas que suelen surgir en el corazón del hombre cuando nos enfrentamos o cuando empezamos a conocer o aprender de estas doctrinas de la gracia, que es la depravación total, la elección incondicional y todas estas. Y miramos la primera pregunta, que era ¿por qué Dios escoge a algunos y no a todos para que sean salvos? ¿Verdad? Y dijimos que en el plan perfecto de Dios, Él tiene un propósito, y para alcanzar ese propósito Dios tiene un plan perfecto, y el propósito más grande en la Biblia es dar gloria a su nombre, ¿verdad? Para alcanzar ese propósito Dios tiene un propósito, un plan perfecto, y es el plan en el cual vivimos. No existe un plan B, un plan C, un plan D, nada más existe un plan A, que es el plan perfecto de Dios para alcanzar ese propósito. Ahora, si Dios tuviera otro propósito, por ejemplo el de salvar a toda la humanidad, bueno, viviéramos en otro plan perfecto para alcanzar ese objetivo. Pero el objetivo que la palabra de Dios nos enseña no es la salvación de toda la humanidad. El propósito más grande de la Biblia es que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Entonces, ¿cómo es que Dios en su grande sabiduría, amor, bondad, misericordia cumple este objetivo? Pues en este plan que vivimos. No hay otro. No hay universos alternos, no hay qué tal si o los hubieras. Eso no existe, solamente son pensamientos que nos ayudan a meditar en ciertas cosas, pero no existen. Entonces es el plan de Dios. Miramos la segunda pregunta que dice ¿en qué se basó Dios para escoger a su pueblo? Y lo acabamos de decir ahorita, ¿no? El único fundamento, la base por la cual Dios escoge a un pueblo o a un grupo de personas es por el amor que Él puso en esas personas, ¿no? Solamente por eso. Nada que esté fuera de sí mismo.
Porque si dependiera de si el hombre lo escogió, si el hombre lo eligió, si el hombre tiene fe, si el hombre hizo buenas obras, entonces ya no estamos hablando de un Dios que tiene aceidad o es independiente, sino que estamos hablando de otro Dios, el cual no encontramos en las páginas de las Escrituras, ¿verdad? Porque el Dios que nosotros predicamos es el Dios de la Biblia, el Dios que es independiente y no necesita de nada ni nadie para hacer sus decisiones. La pregunta número 3 fue: si Dios determina quiénes serán los elegidos, entonces el hombre no es responsable de sus acciones y no se le puede inculpar de sus pecados, ¿verdad? Y concluimos que en esta iglesia desde el principio, de hace 7 años, siempre hemos enseñado que Dios es soberano. En la Biblia hay 2 enseñanzas que se tienen que enseñar paralelamente: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Y el hombre es responsable por sus acciones por cuanto él rechaza la luz. Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es por eso que son culpables, porque el hombre ama más las tinieblas que la luz, ama más el pecado que a Dios, el cual es la luz. La pregunta número 4 dice: ¿Dios escogió a unos para irse al infierno? También concluimos, ¿verdad?, que no, que la Biblia no enseña una doble predestinación. La Biblia no dice: oh sí, Dios escogió a este grupo para que se vaya al infierno y para matarlos para siempre. No, porque el Dios que proclama las Escrituras, Él no se deleita de la muerte del pecador. En la palabra de Dios sí nos dice que el Señor predestinó desde el principio a muchísima gente para salvación, ¿verdad? Esto es lo que sí enseña la Biblia. Lo que no enseña la Biblia es que los haya predestinado para su destrucción. Sí. Pero si no los escogió para salvación, por ende, pues Sí. permitió que se vayan al infierno, ¿no? ¿Cómo Sí, está? o sea que en esa grande misericordia de Dios, Dios eligió de toda la humanidad que fue rebelde para con Él. Dios muestra su grande misericordia para con muchísima gente. Y los otros que no quieren estar con Dios, esos por su propia rebeldía, por su propia decisión, porque aman más su vida, sus pecados, ellos escogen un camino que para ellos parece bueno o derecho, pero su fin es de perdición. Entonces, O sea, pero no que Dios los haya elegido para su perdición, sino que Dios al principio hizo al hombre bueno y bueno en gran manera. Y la Eclesiastés dice también que el hombre fue creado recto, ¿verdad? Nada más que ellos buscaron muchas perversiones. Entonces no es culpa de Dios, sino del hombre. ¿Sí, hermano? Sí. Sí, nomás para aclarar un poquito que Dios da misericordia a quien Él quiere y justicia para los que no creen. Entonces, cuando es justicia, ellos escogen su camino y en este caso, pues les toca el infierno. Así es. En la clase pasada también concluimos eso, ¿no? De que Dios no le hace mal a nadie, sino que a unos les da gracia y misericordia eternamente y para siempre, y a otros les da justicia. Pero esto no quiere decir que Dios sea malo o que esté haciendo algo perverso al hacer justicia. Más bien aplaudimos, adoramos y alabamos a un Dios que es justo y que hace justicia, ¿verdad? No sería Dios si hiciera de la vista gorda del malvado, de las cosas que pasan, las cosas malas de este mundo, ¿verdad? Se ha dicho un ejemplo, ¿verdad?, que lo dice Paul Washer. Si usted está mirando a un juez
que a todos perdona, a todos perdona, y a todos perdona. O sea, a todos los malvados, a todos los que hacen asesinatos y hacen cosas malas con mujeres y niñas y todo eso, pues usted gritaría de desesperación diciendo, oye, pues, ¿cuándo se va a hacer justicia en este tribunal? A todos perdona. Entonces, si eso lo podemos ver nosotros, que somos pues, corruptos, malos, y nuestra mente está pues, teñida de pecado, entonces tenemos que ver el hecho de que si Dios hace justicia, no es algo malo, es que Dios es un juez justo. Ahí también tendríamos que hablar de la soberanía de Dios, ¿no? O sea, como siendo un Dios soberano, Él tiene la decisión, ¿no? Así es. Sí, y esa decisión es en base a su amor, ¿verdad? Como dijimos. No es caprichosa su decisión, no es decir, pues yo quiero a estos y ya. No, es en amor, como dice Efesios, en amor, habiéndonos predestinado. Es para que nosotros sepamos que Dios hace las cosas no por capricho, sino basados en amor, en misericordia, en gracia, en bondad. Entonces, esta es la respuesta a esa pregunta. ¿Puedo comentar un ratito? Sí. La duda de la hermana es creo que es de las cosas más básicas que siempre surge automáticamente con el tema de la elección. Y también María nos daba preguntando sobre eso. O sea, es que suena que si Dios escoge a quien se va a salvar, automáticamente está privando o causando que el que se pierde se pierda, porque no tampoco está haciendo algo para que se salven. Entonces, la solución a ese, digamos, aparente dilema es que la elección de Dios es algo activo, es algo que Dios activamente está haciendo. Dios está escogiendo a la persona, le está impartiendo fe, le está impartiendo arrepentimiento para que la persona alcance salvación. Pero lo que lleva a una persona al infierno es su propio pecado. Entonces, básicamente tenemos dos cosas aquí, el ser salvo y el irse al infierno. Dios no necesita hacer absolutamente nada para que la persona vaya al infierno. Es el punto. Dios decide dejarlo como tal cual está, que la persona siga su curso natural de acciones, y eso es lo que le lleva al infierno. Pero su elección es algo activo que activamente toma a la persona de ese camino de perdición y lo lleva a salvación. Entonces, surge también el contraargumento de, ok, está bien, la persona está escogiendo el infierno, pero si Dios no está escogiendo a la persona, también lo está privando de poder ser salvo, ¿no? Tampoco. Porque hipotéticamente hablando, si un no escogido cree en Dios y va con Él y ya sabe, tiene fe y se arrepiente, ese no escogido iría al cielo también. La Biblia dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. El problema aquí es que ese escenario hipotético del no escogido que cree en Dios no pasa nunca. Solamente los escogidos son los que creen en Dios. Entonces, en otras palabras, Dios no tiene que hacer nada para que una persona vaya al infierno. Nada, absolutamente nada. No lo toca. No está haciendo que la persona peque. Dios no hace que nosotros mintamos, ni que nosotros matemos, ni que nosotros veamos pornografía, ni nada por el estilo. Esas son decisiones que nosotros tomamos de nuestra propia y perversa voluntad. Pero Dios, de su voluntad de gracia y misericordia, activamente decide salvar a las personas. Entonces, no está Dios condenando a nadie. No está Dios activamente haciendo que las personas, ni modo, ya te amolaste, te quedaste donde estás. Eso es un estado en el que nosotros nos metimos. Y Dios puede escoger a quién va a salvar o no. Esa es la solución al dilema, digamos. Yo siento que como conclusión pudiera decirse que Dios pues sigue siendo Dios y soberano donde está en su trono, pero a través de su elección incondicional Dios está mostrando tanto su amor, su justicia, su misericordia y su gracia para ciertas personas. Entonces Él se está mostrando al mundo. Así es. Sí. Perdón, estamos dando la clase por ti. Solamente recordarles algo que les he mencionado algunas veces, que hay dos tipos de personas que no existen, nunca han existido y nunca existirán. ¿Me recuerdan?
Una persona que con todo su corazón esté buscando a Cristo en arrepentimiento, reconociendo su pecado y buscando redención, y que Dios le cierre la puerta en su nariz. ¿Sí? Jesús, el que a mí viene, de ninguna forma le echo fuera. No existe una persona que Dios no haya predestinado, pero que sí esté buscando a Cristo. Y tampoco existe lo contrario. Una persona a la que Dios no haya predestinado, ¿verdad? Perdón, que sí haya predestinado, perdón, y que se va a ir al infierno. O sea, dicho más sencillo, tampoco existe la persona que no busca a Dios, y que Dios lo predestina y que esa persona puede más que la voluntad de Dios. O sea, Dios lo escoge para salvación y la persona puede vencer la voluntad de Dios de tal manera que rechace el Evangelio, ¿verdad? Así es. También el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 9, versículos 22 y 23, y dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí el Señor está mostrando una paciencia para los que no quieren estar con Él, para los que han sido preparados para la destrucción, para aquellas personas que han elegido un camino incorrecto, cuyo fin es la destrucción. Entonces Dios ha soportado con mucha paciencia a estos vasos. ¿Qué es versículo? Los ha amado, Romanos 9, 22 y 23. Los ha amado en una gran manera a toda la humanidad, ¿no? Lo podemos ver como el Señor saca el sol para justos e injustos, hace llover para buenos y malos, como Jesús amó inclusive a Judas hasta el fin. Cuando Judas viene a él, le da un beso en la mejilla para traicionarlo y todavía le dice: amigo, a lo que vienes. Yo no pudiera decir que ese comentario de Jesucristo es una hipocresía, sino que realmente le amó hasta el fin. Y también lo podemos ver con el joven rico que no quiso ir con Jesús, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Jesús le amó. Estamos mirando dos personas o dos ejemplos que el Señor amó, inclusive a personas que no eran sus hijos, no eran sus elegidos. Por lo tanto, tenemos que concluir que Dios, en su grande amor por toda la humanidad, Él se manifiesta en misericordia y amor para ellos también. ¿Qué pasó con Esaú? Cuando Jacob va y manda primero a sus hijos, ¿verdad? A su esposa, y manda el ganado, y ya se va a enfrentar con su hermano Esaú, y Jacob, teniendo miedo, ¿verdad? Dice: no, pues cuando llegue con él, de seguro me va a matar, porque le robé la primogenitura. Y entonces él empieza a mandar muchos como regalos para ver si se convence. Pero al último, Esaú, ¿qué dijo? ¿No se acuerdan? Que dijo: no es necesario que me des nada, porque a mí Dios también me ha bendecido con grandes riquezas y grande familia. Pero la Biblia dice que Dios a Esaú aborreció. Pues, ¿verdad? Yo creo que me aborrezca de esa manera, ¿verdad? Que me dé grandes bendiciones, grande familia, grande ganado, de tal forma que me quieren dar dinero. Ay, no, gracias, ya tengo un montón, porque Dios me ha dado bien mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que ver las cosas a la luz de toda la Biblia. Aunque las personas no hayan sido elegidas, esto no quiere decir que Dios no les ama grandemente. La única diferencia, que es muy grande, es que a sus hijos los amó con amor eterno, una misericordia eterna, para siempre. ¿Sí? Creo que la parte donde más luchamos, podemos luchar, yo creo que a todos nos ha pasado cuando hacemos esa transición, ¿verdad? De un pensamiento, pues lo voy a decir así, ¿verdad? Con el tecnicismo, de un pensamiento arminiano a un pensamiento calvinista, o un pensamiento no bíblico a un pensamiento bíblico.
es que luchamos con la noción del merecimiento. Esa es la parte, ese es el punto de conflicto. Luchamos con esa noción de merecimiento que todos tenemos, en alguna medida la tenemos, ¿verdad? Creemos que lo merecemos. Ajá, y no hemos rendido en realidad, en nuestro corazón, no hemos, como dicen los gringos, no hemos realizado, ¿no? Realize. No nos ha caído el 20 de que la verdad es que no merecemos más que la muerte, no merecemos más que la condenación, y que todo lo que tenemos es por la pura y libre gracia de Dios. Así es, y eso es porque uno no alcanza a ver su pecado, ¿verdad? El grado de pecado. ¿Mande? El grado de pecado, ¿no? Sí, el grado de pecado, o sea, no alcanzamos a ver nuestra pudrición. Como el ejemplo de las naranjas, ¿se acuerdan que les dije que unas se creen más buenas, más ricas, más sabrosas que las otras naranjas? Pero no es porque estén más sabrosas, sino porque ellas piensan que están más ricas, más sabrosas, más buenas. Es solamente una cuestión del pensamiento, ¿verdad? Como lo que dice nuestro pastor, es solamente que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta el estado de pecaminosidad tan devastador en el cual estamos. Nosotros creemos que somos buenos, pero no somos buenos. El testimonio bíblico de las Escrituras es que, y de Jesucristo, es que nosotros somos malos. Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es en la mente de Jesús, nosotros somos malos. Él dijo: bueno, pues bueno, nada más hay uno, ¿verdad? Que yo sepa. Dice, o sea, no lo digo así, ¿verdad? Pero solamente Dios. O sea, todos los que de alguna forma hacemos alguna bondad, llámese ángel, cualquier criatura, es un reflejo solamente de lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. ¿Alguien más? Sí, rápido, un ejemplo muy claro de cómo es que en el fondo de nuestro corazón está la noción del merecimiento. Es que, por ejemplo, cuando en alguna circunstancia de la vida no nos va bien, o sea, nos va mal en términos, no sé, de salud o económicos o lo que sea, nos molestamos. Y entonces decimos, es que, no sé, por ejemplo, si acostumbro a ganar 50,000 cada mes, pero este mes gané 30,000, entonces me molesto y pierdo la paz y pierdo quizá la estabilidad emocional, porque pienso que yo merezco ganar esos 20,000 que me están haciendo falta, ¿verdad? Pero me olvido, o sea, sí somos de malos, pero nos olvidamos de los 30,000 que sí ganamos, y nos olvidamos de todos los otros meses donde sí hemos ganado 50,000. ¿Me explico? Es eso, pues es la noción del merecimiento que tenemos, donde reconocemos que Dios es soberano, pero no tan soberano, ¿verdad? Hay una zona de soberanía que me pertenece a mí. Sí, no sabemos. Sí, nomás rápidamente a lo que dice Pastor, si nos damos cuenta, todas las religiones del mundo son de meritocracia. Meritocracia. O sea, tú tienes que hacer algo para ganarte algo, y la única, no es religión, sino la creencia que tenemos nosotros es totalmente diferente. Lo que Dios ha puesto a nosotros es que es por gracia, nosotros no tenemos nada que ver ahí, pero el otro porcentaje es méritos, y cuando yo sé que la regué, que pequé, mañana voy a darle de comer a los del gordo, mañana tengo que hacer algo para volver a aumentar, pero no, Dios, yo puedo hacer las cosas, y lo vemos lo reflejamos así, pues. Sí. Si vemos todas las religiones, todo es meritocracia, yo tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Sí. Y vemos aquí que no es así, ¿no? Como dicen nuestros padres celestiales. Sí, así es. Pensamos que somos buenos y por eso creemos que merecemos las cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa, nos enseña la verdad de nuestra condición. Jesús lo dijo: ustedes son malos. Lo podemos mirar en la carta de los Corintios, como Pablo dice a la iglesia, dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
Bueno, si no somos eso, Pablo, ¿qué somos? ¿O qué éramos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso nos está describiendo a nosotros, hermano, a la iglesia. Nosotros somos los necios. No piense que no somos necios. Nosotros somos los necios. Por eso Dios nos escogió. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil. ¿Qué? No, yo soy fuerte. No, la Biblia dice que eres débil y necio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo. ¿Qué? Yo no soy vil. La Biblia dice que sí es vil. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos describe, Jesús nos dijo que éramos malos. Pablo dice que somos necios, débiles, viles, menospreciados y que no éramos nadie. En Ezequiel 34:4 dice, hablando de que el pastor va a salvar a quién, dice en el 4, no fortalecisteis a las débiles, hablando de las ovejas, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y a este grupo que está describiendo, que son pues perniquebradas, que están débiles, que están descarriadas, son a las ovejas que Jesús vino a salvar. Nos está describiendo a nosotros. Lo que yo quiero que ustedes vean es que nosotros somos los débiles, los viles, los menospreciados, los que nadie quería. Y a eso se escogió Dios. Entonces, ¿de qué tenemos que jactarnos? De nada. De nada. La pregunta número 5, y aquí nos quedamos. ¿Cuántos son los elegidos de Dios? ¿Verdad? Según la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos da un número, pero como decía anteriormente, tenemos la noción de que somos pocos, muy pocos, unos 1,000, 2,000, 3,000. A veces arrojan números como 144,000, ¿verdad? Por ahí en las religiones, pues son pocos, ¿no? En comparación de los billones de gentes que han vivido en esta tierra por todo este tiempo que hemos existido. Pero no, la palabra de Dios nos enseña que aunque somos pocos a comparación de los billones y billones y billones que han vivido en esta tierra, somos muchos los escogidos. Relativamente hablando, sí somos pocos, porque dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero ¿qué quiere decir esos pocos? Son todos aquellos los que Dios en su designio y plan maestro y amoroso determinó, escogió y predestinó. Ni uno más, ni uno menos, ninguno se pierde, ninguno se añade. ¿Verdad? Y el apóstol Juan nos dice en Apocalipsis 7:9, más o menos para que nos demos una idea de cuántos son. Dice, después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Este lenguaje es el mismo que se describe o se habla cuando le dicen a Abraham, bueno, pues cuenta el ejército de las estrellas y puedes contarlas, ¿verdad? Entonces, no pensemos en nuestra mente que los elegidos de Dios pues, son un puñado de gente que van a estar en el cielo, no son millones y millones. De tal forma que dice Juan, no podía contar de tantas personas que eran. Y fíjese lo que dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y si usted sigue leyendo ese capítulo
7 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta de dónde salió esa multitud, esa gran multitud la cual nadie podía contar. Y si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que uno de los ancianos que está hablando con Juan le pregunta, ¿quiénes son esta gran multitud? Y Juan le dice, pues, yo no sé, dime tú quiénes son. Y le dice, bueno, esta gran multitud, la cual es incontable, son los que salieron de la gran tribulación. Ahora, hay varias perspectivas en cuanto a qué es, cuánto dura la gran tribulación. Nuestro pastor habla de 10 días. 10 días. En 10 días, de estos 10 días, sale una gran multitud de gente salva que no se puede contar. Ahora imagínense lo que el Señor ha salvado a través de toda la historia del ser humano. Ahora, hay otras perspectivas que dicen que esta gran tribulación dura 3 años y medio, con el 7 años. Hay otros que dicen que la gran tribulación es en la que vivimos. Pero de todas formas, hermanos, cualquiera que sea la perspectiva, es un gran número de gente, el cual no se puede contar. ¿Okay? Pregunta número 6. Si Dios ya predeterminó, bueno, la otra cosa que quiero enfatizar es el hecho de que este número no cambia, hermanos, es el mismo. No se pierde ninguno ni se añade nadie. Y esto lo encontramos en Romanos 8:29, donde el Señor nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y a los que predestinó, siempre me gusta poner el ejemplo de, no sé, unos plumones, o para que miren que es el mismo número, ¿no? Es una ilustración, pues, visible o gráfica. Si este es el número de personas que el Señor conoció, es decir, que amó desde toda la eternidad, eso es lo que significa la palabra conoció, amó. Dice la palabra de Dios, a estos que antes conoció también los predestinó, a estos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora la pregunta obvia es, ¿alguno se perdió? ¿Alguno fue añadido? No, ninguno. Es el mismo número que Dios amó desde toda la eternidad, es el mismo que glorificó en esta cadena de oro, ¿verdad? Ninguno se añade, ninguno se pierde. Es el mismo, es constante. Víctor, Sí. no sé si quieras, ¿puedo leer un versículo? Sí. Apocalipsis, ya les he explicado sobre esto, lo van a recordar. Apocalipsis 6 dice 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas si venga nuestra sangre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Me queda muy claro aquí en la Biblia que hay un número. Lo ignoramos, claro, pero hay un número. Y está en el solo conocimiento de Dios. Exacto. Y se va a cumplir. Okay. En Apocalipsis, bueno, en Hechos 13:48 dice que y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Qué pasó con los que no estaban ordenados para la vida eterna? Los que estaban ordenados creyeron. ¿Qué pasa con los que no estaban ordenados? Pues no creyeron. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia, que era y no es y será. La pregunta entonces es, ¿desde cuándo no están escritos sus nombres? ¿Desde cuándo dice la Biblia? Dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Alguna vez fueron borrados sus nombres del libro de la vida? No. Porque nunca estuvieron escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo no están escritos en el libro de la vida? Desde antes de la fundación del mundo. Nadie que está en el libro de la vida
será quitado del libro de la vida. Nadie que nunca estuvo en el libro de la vida será añadido al libro de la vida. El número de elegidos, es decir, el número de personas que están inscritas en el libro de la vida, no cambia. Siempre es y será el mismo número. Pregunta número 6. Si Dios ya predeterminó y predestinó a todos los que van a ser salvos, entonces ¿para qué evangelizar o predicar? Mario, es que ayer estábamos Pues es hablando la y Mario le dio... La gran comisión. ¿Cuál es una de las respuestas correctas a esta pregunta, Mario? La gran comisión. La gran comisión. ¿Por qué si ya están todos predestinados y Dios ya sabe lo que va a pasar y ya lo predeterminó, por qué es que tenemos que evangelizar, predicar y enseñar? Pues por lo que dice Mario. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es la gran comisión. Es tan importante que se le da ese nombre, ¿no? La gran comisión. Es el último deseo, digamos, de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa sería una de las razones y a lo mejor una de las más importantes. ¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Por qué debemos mandar misioneros? Porque Dios nos lo ordenó, porque Jesús lo ordenó. En segundo lugar, porque la fe viene por el oír. O sea, para que la gente pueda tener fe, debe oír, debe tener la habilidad de oír. ¿Se acuerdan que nadie tiene esa habilidad? Antes de Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también concluimos en la depravación total que tenemos sordera espiritual. No podemos oír. Entonces, ¿qué necesito yo hacer para que las personas oigan? Pablo nos dice, porque la fe viene por el oír. Ok, Pablo, la fe viene por el oír, pero el oír ¿cómo viene? También nos da la respuesta. Y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, para que las personas puedan escuchar, necesitan escuchar la palabra de Dios, porque están muertos. Alguien tiene que resucitarlos. Alguien tiene que darles oídos para que escuchen. ¿Y quién es ese alguien? Dios. ¿Y por medio de qué les va a dar vida y oídos espirituales? Por medio de la palabra de Dios. Y es por eso que debemos enseñar, debemos predicar, debemos proclamar la palabra de Dios, para que por medio de la palabra y el poder del Evangelio la gente resucite espiritualmente y pueda escuchar. Y al poder escuchar la palabra de Dios como un producto natural, un fruto de la salvación y de estar vivos, ellos van a producir fe, que es un don de Dios y un fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? En tercer lugar, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Cuando se predica, lo que va a levantar a las personas de su muerte espiritual es la palabra de Dios. No es la política, no son los chistes, no es la comedia, no es la filosofía, no son los grandes pensamientos, no es la psicología, las noticias, etc. El carisma de la persona. El carisma de las personas. Lo único que va a levantar de los muertos a las personas que vienen a la iglesia es la palabra de Dios. Es por eso entonces que aunque el Señor ya predestinó, ya predeterminó todas las cosas, el Señor nos ha dado el gran privilegio de ser colaboradores con Cristo para su obra y para hacer llegar su palabra a las personas y puedan ser resucitados, para que puedan escuchar y producir fe en Cristo Jesús. Pregunta 7. ¿Es cierto que Dios es un caballero y que Él va a esperar pacientemente hasta que nosotros le escojamos o deseemos? Obviamente Dios es un caballero, en todo el sentido de la palabra.
amoroso, bueno, paciente, gentil, amable, etcétera, etcétera. Pero si Dios tuviera que esperar a que el hombre lo busque o lo escoja, se tendría que esperar toda la eternidad. Porque ya determinamos y aprendimos en Romanos 3, 10 al 12, que no hay quien entienda, busque o haga lo bueno. Ni siquiera uno, inclusive los elegidos de Dios. Por lo tanto, Dios tiene que actuar y salvar a su hijo del peligro. Como un padre amoroso lo haría al ver a su hijo que se encuentra en un grave y eminente peligro, sin necesidad de pedirle permiso para salvarlo. Una ilustración rápida. Si usted va pasando por la casa de su hijo, el cual ya está casado, ya se fue de su casa, se casó, pero va pasando por la casa de su hijo y si lo encuentra que está quemando la casa de su hijo, y su hijo es de noche, está dormido, son como las 2 o 3 de la mañana, ¿usted le llamaría por teléfono o usted le preguntaría, oye, hijo, no quisiera interrumpirte, pero ¿estás bien? Caballero, no bien? quiero pasarme de la decencia, ¿verdad? Pero No quiero pienso que tu despertarte. casa se está quemando, no sé, a lo mejor sería bueno que salieras y saques a tu familia y a tus hijos. No, sino que un padre amoroso lo que haría es derrumbar la puerta, sacar a su hijo, ¿verdad? En su grande amor por él. Él no va a esperar pacientemente, bueno, pues a ver si mi hijo desea, a ver si mi hijo quiere que lo salve. Pues obviamente no va a querer, no, porque está dormido, está cegado al peligro en el que está. Y así estamos todos nosotros cuando estamos en peligro de pecado y de muerte. Porque a nosotros, a nuestro ver, parece que va bien. Hay camino que al hombre le parece derecho. Nosotros pensamos que vamos bien. Y obviamente nunca vamos a pedirle ayuda a Dios. ¿Por qué le pediríamos ayuda a Dios si nosotros en nuestro ver vamos muy bien? Pero lo que no se da cuenta el hombre es que el fin de ese camino que lleva es de perdición. Pero Dios sí se da cuenta. Entonces Dios no va a esperar así para hacer como si fuera un caballero y no interrumpir a su hijo amado, sino que lo va a rescatar. Dios no necesita permiso del esclavo del pecado, ni del que está en sujeción a Satanás. Dios va a mover cielo, mar y tierra para salvar hasta el último de sus amados y elegidos, aunque ninguno de ellos se lo pida, lo escoja o lo desee. Permítame unos ejemplos bíblicos. La conversión de Pablo. ¿Él estaba deseando, buscando a Cristo para que lo salvara? No. Sino que iba en contra de los cristianos, ¿verdad? Iba con cartas de autoridad dadas por la sinagoga para ir a arrestar, inclusive a lo mejor hasta matar a los cristianos. Pero Jesús no le pidió permiso a Pablo. Oye, Pablo, ¿te gustaría seguirme? O sea, ¿qué te parece? O sea, tengo un buen plan de salvación. No, sino que lo derrumbó, lo dejó ciego y sin pedirle permiso. ¿Usted recuerda la conversión del gadareno, el endemoniado? ¿Acaso el endemoniado le estaba rogando a Cristo, oye, pues, sálvame o quisiera estar en tu reino? No. Él estaba allá en el cementerio, atado de cadenas, estaba completamente inundado de demonios. ¿Y qué pasó con él? El Señor le desata esos espíritus malignos y es un hombre nuevo, una creación nueva. ¿Usted recuerda la llenura del Espíritu Santo de Juan el Bautista? ¿Cuándo fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista? ¿Mande? Exacto. En Lucas 1:15. ¿Acaso Juan el Bautista le estaba rogando a Dios, Señor, sálvame o lléname de tu Santo Espíritu? No. Solamente Dios lo hizo. No tuvo que pedirle permiso. ¿Usted se acuerda de la conversión del rey Nabucodonosor en Daniel 4:33 al 37? Cómo ese hombre tan orgulloso decía, ¿qué no es esta Babilonia la grande, la cual yo construí? Y no le daba crédito ni gloria a Dios.
¿Y qué pasó con esta persona? Dios trató con él y lo mandó allá al bosque, le crecieron las uñas como animal, le salieron pelos como si fueran plumas, lo trató con él. Y después de un tiempo, dice la palabra de Dios, mas al fin del tiempo, ya que Dios había actuado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Todos, fíjense ahora la opinión de Nabucodonosor de la condición del ser humano. Antes él creía que él era el todo, no sé, lo más grande. Ahora él dice, miren lo que dice acerca de la condición humana. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hablando de la soberanía de Dios. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y siguen diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces podemos ver aquí claramente en muchos ejemplos bíblicos que el Señor no va a pedir permiso, sino que Él va a mover cielo, mar y tierra para la salvación de sus elegidos. Dice la palabra de Dios que el Señor dio a Egipto, Él dio a naciones enteras por ti. Wow. Gracias. Sí, Gracias. En Zacarías 3, Zacarías tiene una visión del sumo sacerdote en Jerusalén. Dice, me mostró, o sea, Zacarías dice que Dios le mostró a él, a Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás, quien es el acusador de todos nosotros. Y dijo Jehová a Satanás, o sea, aquí la escena es así, o sea, está Dios en su trono, está el sumo sacerdote delante del trono de Dios, delante del ángel de Jehová, quien es Dios, y está Satanás ahí cerquita y está acusando a Zacarías, porque Zacarías pues era, perdón, a José, el sumo sacerdote, porque pues era un pecador como nosotros, lo está acusando delante de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Sí? Y luego dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitad de esas vestiduras viles, o sea, nuestro pecado, el pecado de Josué. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia, o sea, era un tocado, un gorro, mitra limpia sobre su cabeza. Bueno, el punto es, el central es cuando Dios le dice a Satanás, porque Satanás lo está acusando. Y todo lo que Satanás decía, pues era cierto, ¿verdad? De todo lo que nos acusara Satanás, es cierto. Pero Dios dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, somos personas que literalmente, o sea, ya estábamos con un pie en el infierno y Dios nos arrebata. No nos invita, no nos pide permiso, no espera que nosotros nos salgamos del infierno, sino que nos arrebata. Muy bueno, muchas gracias, pastor. Nomás tengo 5 minutos, hermanos. Ya voy a terminar para dar conclusión a esta lección de la elección incondicional y posteriormente en la siguiente clase, el próximo domingo, estaremos dando la otra clase de expiación limitada. Pregunta 8. ¿Qué debe producir en mí la doctrina de la elección incondicional? Mucho gozo, hermano. Mucha paz, mucha tranquilidad, mucha gratitud, alabanza y humildad. La doctrina de la elección incondicional, hermanos, es un acto de amor, un acto de bondad,
un acto de misericordia. No estamos hablando de algo injusto que Dios hizo. No es algo malo que Dios hizo. Es algo bueno y debe ser digno de ser alabado. El hecho de que Dios, a pesar de que nosotros estábamos en rebeldía contra Dios, no le amábamos, no le queríamos, éramos viles, éramos malos, éramos débiles, estábamos extraviados, éramos la oveja perniquebrada. De todas formas el Señor nos eligió. ¿Usted sabe lo que la ley dice en cuanto a esas ovejas que estaban manchadas, que tenían defectos, que estaban perniquebradas? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia en cuanto a la ley? ¿Eran buenas estas ovejas para ser usadas en sacrificio? ¿Verdad que no? Eran desechadas. Bueno, el Señor, en su grande misericordia y amor, escogió a estas ovejas. Gracias. A las que nadie quería, ni siquiera para el sacrificio. Eso es bondadoso, eso es amor, eso es misericordioso. Entonces pensemos en la doctrina de la elección incondicional como algo amoroso de parte de Dios. ¿Cómo sé si soy escogido por Dios? Hay personas que se preguntan, oye, ¿seré uno de los escogidos de Dios? Tengo duda, ¿verdad? ¿Qué tal si no soy? Por el simple hecho de que haces la pregunta, es una evidencia de que Dios está trabajando en tu vida. Una persona que no es elegida por Dios no está preocupada de buscarle, agradarle o amarle. Dios no comienza nada que no pretenda terminar. Gracias, Señor. Por lo tanto, si Dios, el Espíritu Santo, está conmoviendo tu corazón el día de hoy, es porque ya empezó la obra. Dios no está jugando contigo como si fuera un niño que dice, mira, lo voy a hacer que crea en mí, lo voy a hacer que sienta bonito, que vaya a la iglesia, que me busque, que él lea la Biblia, que se sienta que está lleno del Espíritu Santo. Pero no es cierto. Al último lo voy a mandar al infierno. No. Si el Señor ya está conmoviendo tu corazón y surgen estas inquietudes en tu corazón y estas preguntas de si eres elegido, es porque Dios, el Espíritu Santo, ya está obrando en tu vida. Tenemos maravillosas promesas, además, hermanos, en la palabra de Dios. Recuerden que existe la soberanía de Dios, pero también existe la responsabilidad del hombre. Venid a las aguas, dijo Dios. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar. ¿Verdad? Lenguaje tal como que dice, mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Esto es algo muy importante y con esto concluyo, hermanos. Recuerden que el Señor por lo menos tiene tres voluntades, gracias. Está la voluntad de deseo, la voluntad de disposición, está la voluntad de preceptos, la preceptiva, y está la voluntad soberana de Dios. En la voluntad de disposición, el Señor anhela que todos los hombres, en todo lugar, se arrepientan. Es decir, que todos sean salvos. Es lo que Él anhela. Él no se deleita en la muerte del pecador. Aquí lo miramos, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Hechos 17:30, el apóstol Pablo, estando en Atenas, no en Israel, en Atenas, hablando con judíos, con gente piadosa que estaba ahí viviendo, pero también había atenienses de ese lugar. Y todos los que concurrían en el Areópago, dice la palabra de Dios, estaban también allí. Incluyendo algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Es decir, gente que no era judía. Y esto es lo que les dice a ellos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Esta es la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva quiere y anhela la conversión de todas las personas en el mundo. Lo demanda. La demanda. La demanda. Sí, las manda. Es una orden. Es la voluntad preceptiva de preceptos, de mandamientos. Ahora, esa es una cosa. Pero ahora miremos la buena voluntad que Dios tiene también para los que no serán salvos. Él también anhela que estos sean salvos. Escuchen 1 Timoteo 2:4, donde dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y sigue ahí el contexto, ¿no? Está hablando Pablo, está diciendo: hagan rogativas para vivir en paz, rueguen por los reyes. No habla por el rey de Israel, ni siquiera era una nación, estaban invadidos por los romanos, ¿verdad? Estaba el rey, ¿cómo se llama? El rey Herodes, pero pues era un monigote que ni siquiera era de ellos. Pero él dice: rueguen por los reyes, por todos los que están en eminencia, por todos los hombres. Ese es el contexto. Y luego dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, el hecho de que Dios anhele e inclusive mande que los hombres todos sean salvos, ¿quiere decir que va a pasar? Como ya está demostrado, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí. Jesús, que tenía el deseo de que ellos quisieran, pero ellos no querían. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, juntar a ustedes como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Yo sí quise. Ese es mi anhelo, pero ustedes no quisieron. Y Dios no está obligado a hacer que ellos quieran. Sí. Y también están los otros versículos de 2 Pedro 3:9, ¿no? Donde nuestro pastor nos ha enseñado que Dios es paciente para con los amados, ¿verdad? Entonces, la buena voluntad de Dios se expande no solamente a los escogidos, sino también a los que no son escogidos. Él anhela, Él manda, Él ordena que todos los hombres en todo lugar vengan al conocimiento y se arrepientan de sus pecados. Y con esto concluyo, hermanos. Entonces, pensemos de esta doctrina de la elección incondicional como un acto bondadoso de Dios y amoroso. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta lección, por esta lectura de la palabra de Dios. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón y eres bueno para con nosotros. Quédate con nosotros en toda esta mañana y tarde. Que seas tú proclamado Rey por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo,